Suficiente, intermedio. El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía el señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Pero en ese interín, con el señor... Suficiente, intermedio. El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía el señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Pero en ese interín, con el señor... En el caso de la señora Marta Chávez de Cosío, Luz Salgado, Carmen Lozada de Gamboa, Manuel Vara, que era jefe del PRONA, y el señor Sobero Taira, que fue ministro de Pesquería, embajador del Perú en La Habana, Cuba, con Fidel Castro, candidato. Tuve una reunión en las instalaciones del Servicio de Inteligencia, en un ambiente que está al lado de la cocina, en un comedor, y a ellos les entregué a cada uno $20.000 para el objetivo de su campaña personal, independientemente, señor presidente, de la ayuda que se le daba a los 120 candidatos a Congreso, que consistía en ¿qué? En la entrega de calendarios, modelo grande, mediano, pequeño, en los personales, para lo cual cada uno de ellos me entregó su foto, porque cada uno quería salir con la foto que él quería. No le gustó cuando presenté yo unas fotos, unos calendarios con las fotos, y dijeron, no, esa foto no me gusta. Cada uno quiso entregar su foto. Entonces tuve que yo enviar al triturador los calendarios, recepcionar. La que más me reclamaba era la señora Luz Salgado, esa foto no me gusta. Dije, bueno, al triturador los calendarios, traigo usted su foto, y sobre esa foto se mandó a hacer. O sea, no solamente fue el tema de los $20.000, sino fue los calendarios, las pelotas, los polos, toda... el abastecimiento logístico para los efectos de que pudieran salir reelegidas como congresistas. Y para este efecto, en San Isidro se alquiló un inmueble, un oficial en situación de la Marina que se llama Javier de las Casas, que trabaja con el señor Javier de las Casas, trabaja con el señor Ricardo Vininsky, que era el asesor de imagen de Perú 2000, y en esa casa es donde se centraliza toda la logística para los efectos de que los 120 candidatos fueran a recoger las especies que reclamaban para los efectos de la campaña, como repito, son los mandiles, la gorra, los pelotas, los calendarios. Todas esas especies han sido financiadas con las partidas derivadas al Servicio de Inteligencia. O sea, ellos sabían a conocimiento que el Servicio de Inteligencia, con sus fondos que provenían de los Ministerios de Defensa, del Interior, les estaba financiando su campaña política, con el conocimiento y la autorización del presidente Fujimori, porque yo no podía tomarme la libertad de mandar a hacer los calendarios para la señora
Luz Salgado, primera, en ese momento no era vicepresidenta, pero miembro connotada de Cambio 90, sin conocimiento del presidente. Obviamente el presidente Pujol sabía al detalle todos los pasos que se iban dando en este escenario con un objetivo político. O sea, el objetivo político era la reelección dentro de este contexto que yo he explicado, y obviamente dentro de ese contexto, pues como yo hablé en una oportunidad, se tiene que saltar de la frontera porosa de la legalidad y se entra a la ilegalidad y se rompen las normas. Buenas tardes, señoras, señores y jóvenes hombres y mujeres. Hoy día, 7 de enero del 2017, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 41 años de experiencia profesional, y que aumento mi conocimiento jurídico al recortar y archivar desde el año 1968 hasta hoy día las leyes, las sentencias más importantes de casación de la Corte Suprema y de los 7 procesos constitucionales del Tribunal Constitucional, y además la última fuente de donde brota el derecho, por lo cual recorto también las opiniones de las abogadas y de los abogados especializados en cada área del derecho. Estoy indicando algo que es tautológico, repetitivo, ¿no? Y que también es algo sostenido en el Perú, que es gravísimo: la corrupción. La corrupción en todos los entes constitucionales, con excepción del fiscal de la Nación. Y hay un punto que es importante: la corrupción, la gran corrupción, se da en el Poder Legislativo, donde los 72 congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, cuya líder Keiko Sofía Fujimori Iguchi, cuyos estudios, como las de sus 3 hermanos Hiro, Sachi y Kenji, fueron pagados con dinero del Estado con más de 3 millones de soles, lo cual es delito de peculado. Y ahora Keiko Sofía Fujimori Iguchi está denunciada en la Fiscalía de Activos, de lavado de activos, con su ex primer secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, Rever Joaquín Ramírez Gamarra. Una persona mala produce actos malos. Una persona buena produce actos buenos. ¿Qué van a producir con esta lideresa y con el padre delincuencial, asesino y todo lo demás, corrupto en todos los sentidos, al igual que Alan Ludwig, Gabriel García Pérez? Por ello, los 72 congresistas fujimoristas, que tienen la mayoría absoluta, porque son más del 50%, los 130 que componen el Congreso del Perú, situación que les permite nombrar funcionarios que violan las leyes orgánicas de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva del Perú. Y ahora, en el colmo de los colmos, han nombrado como presidente de la comisión Lavajato, ¿no? Es como poner a Hitler para que sea el juzgador, ¿no?, de los generales alemanes que mataron terriblemente. Han puesto
al fujimorista Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, abogado, que va a investigar las coimas, como 600 millones de dólares, entregados por la empresa brasilera Odebrecht. Pónganse a pensar ustedes, ¿no? Yo antes denunciaba a Octavio Mayorga Alba porque él había participado, ¿no?, en las normas administrativas por las cuales se había otorgado la concesión a una empresa Introil, creo que se llamaba, que le dieron los lotes 3 y 4 en Talara, $3.500. Y en el caso de Odebrecht, 7.100 millones. Ahí solamente hay 10.300 millones. 10.600 millones de dólares. Solamente en 2 casitos. Por eso, estos 600 millones que yo digo, que los funcionarios desde Alberto Fujimoria, o sea, Odebrecht no ha comenzado su actividad delincuencial en el gobierno del delincuencial Alan Lube, Gabriel García Pérez, de Alejandro Toledo Manrique y de Moisés Ollantumala. No. Ustedes entran en internet, vean que Odebrecht ya ha trabajado en el tiempo de Alberto Fujimori, pero ustedes creen que con esta mayoría absoluta de los congresistas y con este Víctor Augusto Albrecht Rodríguez van a investigar, y en el supuesto que investiguen van a sancionar, como no lo están haciendo en los casos de sus congresistas que tienen ilícitos penales? La Comisión de Ética, presidida por Becerril, ha impuesto una sanción ejemplar. Ni hablar. Es como pedirle al diablo, ¿no?, que sancione a los que han cometido pecado. Este fujimorista abogado Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, cuando alguien dijo que tenía un proceso penal abierto, dijo que era falso, que ya se había archivado el caso. Según el Diario de la República, la Procuraduría Pública Anticorrupción lo ha desmentido, ya que ha apelado. Ahora, la otra fujimorista que postulaba a presidir la comisión congresal, la Bajato, Karina Beteta, ha tenido problemas de lavados de activos. Hay varios fujimoristas con problemas de lavados de activos. Si está su lideresa Keiko Sofía Fujimori Gucci, ¿por qué no van a estar los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular? En el diario El Comercio, yo les he dicho, ¿no?, que yo les pongo un marco legal, ¿no?, a los hechos ilícitos que se señalan en los diarios o escucho en la televisión, ¿no?, o también en la radio, ¿no? Dice lo siguiente: otrora autoridad municipal y regional en el Callao, ahora pertenece a las filas de Fuerza Popular. En el Parlamento, más ni bien asumió el cargo, ya han acaecido también algunos cuestionamientos. Hoy ha recalado en las filas parlamentarias fujimoristas, pero Albrecht tuvo un historial que lo vincula a Chimpún Callao, movimiento político que tuvo como cabeza Alex Curi, quien actualmente cumple una condena de 5 años de cárcel por delito de colusión agravada
en el caso de la vía expresa, el peaje del Callao. Precisamente con Chimpún Callao, Albrecht llegó a ser alcalde de La Perla entre 1998 y el 2001. Entre el 2008 y 2009 fue gerente general de la empresa de servicio de limpieza municipal pública del Callao, SLIM Callao, cuando Félix Moreno era alcalde. Es decir, nombrar a cada persona que tiene a su cargo una función pública es pinchar la corrupción. En 2009 se desempeñó como gerente general de servicios sociales de la Municipalidad del Callao. En tanto, al ejercer el cargo de vicepresidente regional de Callao, tuvo que asumir la presidencia el 2010, luego de que Alex Curi renunciara para postular a la alcaldía de Lima. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice un dicho popular antiquísimo. Contra Víctor Albrecht no faltaron tampoco los cuestionamientos. La Fiscalía Especializada en corrupción de funcionarios lo investigó por los presuntos delitos de peculado y colusión agravada, atribuidos a su función como gerente general de SLIM Callao. Ayer, en conferencia de prensa en el Congreso, el legislador fujimorista aseguró que el proceso fue archivado el año pasado. Sin embargo, existe otra denuncia pendiente en la que Albrecht está involucrado y que fue hecha ante la Fiscalía Anticorrupción del Callao en enero del año pasado. La verdad, esto de ver tantos congresistas, presidentes de la República, alcaldes, Óscar Luis Castañeda, Loce, es la culpa de las entidades electorales, que deben extirparlos. Precisamente el juez supremo Tábara es el que tiene la culpa de que tengamos este presidente, Pedro Pablo Kuczynski Godard, que ahorita está cuestionado. Eso lo voy a decir en otro programa. En el caso Odebrecht, él ha participado activamente. Entonces, ¿por qué este juez supremo, a veces quisiera decir un exabrupto, pero en realidad tengo que detener mi ira? Este que debió haber sido destituido Tábara por el Consejo Nacional de la Magistratura, otra porquería de entidad constitucional preñada de aprista, fujimorista, de solidaridad nacional, que han hecho del Perú un nido de corrupción, donde ellos le viene la plata sola, por Dios, por el cargo que tienen. Su esposa viajó con dinero de la Universidad Las Peruanas, que tenía 138%, increíble, Javier Bienesté lo denunció. Le hizo algo el Consejo Nacional de la Magistratura, entidad encargada de sancionar a los jueces con casos de corrupción, porque es, o sea, esto está inclusive desde el decreto legislativo 276, que es, por decir, aplicando los principios generales del derecho, por encontrar una norma. Cuando hay un hueco, un vacío, se llena o se colma con las normas que están vigentes en la legislación positiva. Este permitió también que participaran Pedro Pablo Kuczynski Godard, Keiko Sofía Fujimori Gucci y el delincuencial Alan Rubio y Gabriel García Pérez.
Si no, creo hubiera ganado Verónica Mendoza. Porque Julio Guzmán, lamentablemente, ¿no? Aquí los periodistas, en gran número, creo que tienen un problema de que no tienen más rentabilidad que el cargo que ocupan. Veo que entrevistan a Alan García, a Velázquez Quesquén, a Cornejo, a Jorge el Castillo, lo veo en la República, por Dios, ¿no? Como si fueran referentes de lo moral en el Perú, cuando son lo opuesto, la antítesis, lo inverso, ¿verdad? No, pero eso para mí es porque estas personas buscan, como son los medios de comunicación, aquello que puede interesar, ¿no? a determinado número de personas. Pero es algo terrible, ¿verdad? Esa es la porquería que hay en nuestros órganos constitucionales en el Perú. Entonces, en base a un informe de la Contraloría, esta entidad halló irregularidades en la obra de mejoramiento de un tramo de la avenida Néstor Gambetta, que fue entregada al consorcio brasileño Andrade Gutiérrez Galbao, o sea, que está comprendida en aquello que va a investigar Víctor Augusto Álvarez Rodríguez. Increíble, ¿no? O sea, él va a ser juez y parte en julio del 2010, cuando Álvarez estuvo a cargo del gobierno regional del Callao. Es decir, por Dios, esto pasa en el Perú porque lamentablemente todos los gobiernos asignan 3.5% del Producto Bruto Interno al sector educación. En cambio, creo yo, el mejor presidente de Latinoamérica, incluyendo a Daniel Trampa, o Donald Trampa, como yo digo, él ha colocado en su presupuesto 14% de su Producto Bruto Interno boliviano, ¿no?, al sector educación. Y acá también yo voy a señalar lo siguiente, siempre. Cuba es reprobada, ¿no?, es rechazada por los gobiernos y por las personas que tienen un estado económico correcto. Ellos no tienen problemas para los aumentos en el agua, en la luz, en los productos de primera necesidad, porque ellos tienen buenos sueldos. Y dentro de ellos hablo de los Jaime de Althaus, Aldo Mariatti, etc., ¿no? Estos difunden esta idea, ¿no?, de que es malo el gobierno de Cuba, ¿no?, porque ahí no hay libertades. Usted, señora, ¿qué libertades tiene? Aparte de la de votar. Si cuando va a reclamar a Telefónica del Perú, sea por un problema de telefonía fija, telefonía móvil, internet o cable, no vienen. Y lo que es más grave, son multadas frecuentemente las acciones de no entrega de información de documentos de Telefónica del Perú o Movistar. Y ahí tiene que ver este ministro de Transporte y Comunicaciones, que considero que es un hombre bueno, Martín. El caso es Vizcarra, creo. Cuba
tiene a toda su población alfabeta. No hay analfabetos o analfabetas. Ahí comen 3 veces al día. Ahí tienen el mejor servicio de salud. Tienen el mejor servicio de seguridad ciudadana. Pero hay un problema, pues, ¿no? Que los que tienen mucho dinero son los que aportan más. Aquí, el impuesto general a las ventas, este ejercicio presupuestal 2017, es más de 100.000 millones de soles. De acuerdo, yo he sido profesor de Derecho Tributario y aduanero. Tengo un código tributario que lo hice cuando yo trabajaba en la asesoría jurídica de la Dirección General de Contribuciones, hoy Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Que ha sido absorbida por una ley. Hay un caso en el Tribunal Constitucional que tiene que fallar dentro de poco porque al señor Carlos Manuel Ayarza Málaga, que ha sido director del Impuesto General a las Ventas, uno de los, digamos, de las instituciones que más dinero da al Estado. De acuerdo con los conocimientos tributarios y por una cuestión de que quien gana más debe tributar más, aquí no. Aquí el impuesto a la renta está preterido, dejado de lado. En cambio, cuando el peruano o la peruana más pobre va a comprar un paquete de galletas de $1, 18% es para pagarle el sueldo a Pedro Pablo Kuczynski Godard, a estos 72 fujimoristas del partido Fuerza Popular, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha habido mejor dicho, un expediente sub judice, pendiente de resolución del Tribunal Constitucional. Este señor, dentro de 3 meses y pico, va a cumplir, digo señor porque es uno de los pocos funcionarios honrados. Él ha sido un espejo también para mí. Yo le he dicho que en una oportunidad puse en el año 1967 10 millones de soles a la empresa Enrique Ferreiro que vendía Caterpillar, y me ofrecieron un carro móvil último modelo y 1 millón de soles. Yo dije, yo gano 2.500 soles al contador que me hizo esa proposición. Como usted me lo vuelva a decir, lo denuncio. Me quitaron el café que me ponían para revisar registro de ventas, etcétera. Acá este señor está pidiendo que, de acuerdo con la Constitución del año 1979, porque su caso se tiene que aplicar la Constitución, inclusive hay normas de la Constitución de 1979 que también se confirman, se corroboran en la Constitución de 1993. A él, el gobierno de Fujimori, que salió una norma el año 91, el Ministerio de Economía y Finanzas, para el derecho que tiene él, de acuerdo con la 8ª disposición general de la Constitución, que dice que cuando los pensionistas del régimen de la 20.530, como es el caso de él, no tengan más de 20 años, tienen derecho a la homologación de su pensión con el haber del servidor en actividad de la misma categoría. Inclusive hay otra norma, la 7ª, que dice que las fusiones, transformaciones de ninguna manera harán perder sus derechos, como lo que pasó. La Dirección General de Contribuciones, de la cual era director de Impuesto General a las Ventas, ¿no? Yo compartía con él
fue mi jefe en un momento determinado, si mal no me acuerdo, y después compartía con él que teníamos una especie de escuela de información al personal técnico y profesional. Entonces, esta entidad fue absorbida por la superintendencia en todos los sentidos. Pensionistas, dinero, todo. Salió un decreto legislativo 673 del año 91, en base al cual el Ministerio de Economía y Finanzas le niega que su pensión de 1.150 a un hombre de 90 años con problemas de patología, de enfermedades de todo tipo, ¿no?, que le corresponde que su sueldo, que su pensión sea nivelada, homologada al de un servidor, o sea, es su misma, un director de Impuestos Generales a las Ventas. Y hay un antecedente. El Tribunal Constitucional, para el caso del jefe de las Bellas Artes, son casos excepcionales. Ganaba también 1.120, le determinó que de acuerdo a la Constitución le correspondía y le dio una pensión de 9.000, que se ha tenido que bajar de acuerdo con la modificación que hubo en el tiempo de Toledo, hasta 2 unidades de impositivas tributarias como máximo, porque la gente ganaba 40.000, Banco Central de Reserva del Perú, etcétera. Entonces a todos se les tuvo que reducir a partir de ese año. Entonces actualmente está pendiente de resolución, ¿no?, este caso de él, donde hay un punto fundamental, que es que no se puede retrotraer una norma, ¿no?, a un caso donde ya estaba establecido, ¿no?, por la Constitución. O sea, se viola absolutamente la Constitución de 1979, inclusive la de 1993, que establece que no se puede aplicar retroactivamente una norma, que se prefiere una norma constitucional ante un decreto legislativo, por Dios. El asunto era así, sumamente diáfano, clarísimo, meridiano, ¿no? Está pidiendo que le homologuen, porque el MEF le homologa con un director del Ministerio de Economía y Finanzas. Ni hablar, pues, ¿no? Entonces, volviendo al punto, según de Víctor Augusto Álvarez Rodríguez, de este abogado fujimorista que preside la Comisión Lavajato, increíble, por Dios, el Hitler de Nuremberg, según el informe de la Contraloría, la obra fue entregada con deficiencias técnicas y el expediente técnico incompleto. Además, se habría iniciado los trabajos de obra sin contar con disponibilidad de terreno, lo que ocasionó demoras y ampliaciones que ocasionaron perjuicios al Estado. Esto es violar la ley. Esto es corrupción, señor Víctor Augusto Álvarez Rodríguez, abogado todavía. Pese a todo, Álvarez se expresó esperanzado en realizar una gran labor al frente de la Comisión Lavajato. Haremos un trabajo responsable que llegue definitivamente a la verdad. Es decir, por Dios. En el caso, bueno, entonces ya han visto los graves problemas de tener en casos de funcionarios públicos a fujimoristas. Por eso digo, el Congreso de la República es un nido de corrupción. Espero que en mi programa, en este programa, se pueda incorporar 2 videos. Si no es ahora, va a ser en todos los siguientes, donde va a estar la declaración de Vladimiro Montesinos Torres de lo que dice haberle entregado $20.000 a Luz Filomena Salgado Rubianes. Señora Luz Filomena Salgado Rubianes, usted ha cometido delito de peculado. Usted tiene que renunciar porque tienes unos antecedentes
terribles, ¿no? Y aparte se le dio plata para su campaña, ¿no? Es decir, y también hay un video de Vladimiro Montesinos Torres donde declara que es falso que con la venta de la casa de Alberto Fujimori, ¿no?, se haya pagado los estudios. Los estudios de Keiko, Sofía, Hiro, Sachi y Kenji se hicieron con plata del impuesto general a las ventas, que lo pagan desde el peruano o de la peruana más pobre hasta el más millonario de los peruanos y peruanas. Con eso le pagan el sueldo a Kuczynski, a Luz Filomena Salgado, a todos estos 72 congresistas, a jueces, a fiscales, a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a este contralor que dice increíblemente, y lógicamente cuenta con el respaldo de 72 congresistas fujimoristas, tanto ruido por 5 milloncitos. Quizás usted, que también debió de ser expulsado de la Contraloría cuando Hildebrand lo acusa de haber estado en unos negociados de carros que se han comprado ahí, ¿verdad?, que diga esta barbaridad. Señora, señor, joven, hombre o mujer, 10.000 soles es plata para nosotros. 100.000 soles, mucha plata. 1 millón, ni hablar. 5 millones. Y este Contralor General de la República habla esa barbaridad. Usted gana un montón de plata. Tiene usted 2 gratificaciones además. Tiene, me imagino, una partida para fiestas patrias y para Navidad. Tiene usted movilidad. Tiene usted resguardo personal, policial. No gasta nada en las 3 comidas. ¿Me entiende usted? Todos los funcionarios públicos de cierto nivel tienen derecho a lo que yo les digo: resguardo, movilidad, resguardo policial, comida. No gastan nada. Por eso, usted, señor presidente, Pedro Pablo Kuczynski Godard, estos 72 congresistas, jueces, fiscales, con la excepción del fiscal de la Nación. Había un comentario hoy día de Rosa María Palacios ensuciando la actividad del Ministerio Público. Esa es la forma con la que esta abogada ha utilizado en determinados casos de la ley de la selva, empinarse sobre algo, ¿no?, para presentarse como la más pura de las letradas. Usted trabajó, creo que para Fujimori en un momento determinado, y también estuvo al comienzo apoyando a la de los actos delincuenciales Nadine Heredia Alarcón. ¿Tiene usted capacidad moral para deteriorar la imagen de la Fiscalía cuando están trabajando el caso de Lavajato? Vamos a otro caso de corrupción, porque no se aplica la ley. El caso de esta ministra de Salud, la médica Patricia García Funegra. Los ministros tienen un director general de asesoría jurídica del sector, un jefe de COAP, o sea, un gran número de abogados. Ninguno de ellos sabe de la existencia de las normas del decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa, y su reglamento aprobado el 18 de enero de 1990 por decreto supremo número 00590 PCM, de aplicación
al médico Carlos Moreno Chacón, el campeón de los negociados contra el Estado, donde escuchar los audios donde habla este médico Carlos Moreno Chacón produce una sensación similar a la reprobación a los casos de los negociados de Fujimori y Montesinos. La disposición del decreto legislativo 76 y su reglamento son las siguientes, en donde se establece como una de las causas determinantes de la institución los antecedentes del servidor o funcionario público, lo cual se da en este Carlos Moreno Chacón, de lo peor que puede haber como servidor o funcionario público. Decreto Legislativo 276, promulgado, mejor dicho, publicado el 24 de marzo de 1984. Título preliminar. Definición de la carrera administrativa. Carrera administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los servidores públicos que con carácter estable prestan servicio de naturaleza permanente en la administración pública. Artículo 3. Deberes de los servidores públicos. Los servidores públicos están al servicio de la nación y en tal razón deben a. Cumplir el servicio público buscando el desarrollo nacional del país y considerando que trasciende los periodos de gobierno. B. Supeditar el interés particular al interés común y a los deberes del servicio. D. Desempeñar sus funciones con honestidad. Con honestidad, médico Carlos Moreno Chacón. Eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio. E. Conducirse con dignidad en el desempeño del cargo y en su vida social. De las obligaciones y prohibiciones y derechos, artículo 21. Obligaciones son obligaciones de los servidores a cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público. B. Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. G. Informar a la superioridad de los actos delictivos o de inmoralidad cometidos en el ejercicio de la función pública. Artículo 23. Prohibiciones. Son prohibiciones de los servidores públicos. E. Celebrar por sí o por terceras personas o intervenir directo o indirectamente en los contratos con su entidad en los que tengan intereses el propio servidor, su cónyuge o parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Por favor, yo necesito que mi hija y también la hija del otro formen una empresa que tengan a su cargo todo. Artículo 25, esto lo escuchamos en el audio. Responsabilidad civil, penal y administrativa. Los servidores públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan. Artículo 26. Sanciones. Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser a. Amonestación verbal o escrita. B. Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30 días. C. Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses. Y D. Destitución. Artículo 27. Grados de la sanción. Los grados de sanción corresponden a la magnitud de las faltas según su menor o mayor gravedad. Sin embargo, su aplicación no será necesariamente correlativa ni automática, debiendo contemplarse en cada caso no solo la naturaleza de la infracción, sino también los antecedentes del servidor, constituyendo la reincidencia serio agravante. En el Diario de la República del 8 de octubre del 2015 aparecen los siguientes antecedentes. No es la primera vez que Moreno trabaja en el gobierno. Antes trabajó en las gestiones de Ollanta Humala y Alberto Fujimori. Con el primero fue asesor del ex ministro de Salud Alberto Tejada entre los años 2011 y 2012. En el mencionado periodo la prensa denunció conflictos de intereses, ya que este asesoraba a la empresa pesquera Belevit Group Perú SAC, que en ese entonces era proveedora de alimentos marinos al Estado. Él negó tener algún vínculo con dicha empresa, pero lo cierto es que trabajó para Miguel Baraca Mazuelo,
gerente general de Belevit Group. Hay una disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo General que establece una prohibición para actuar, etcétera, y hay otras normas todavía. Además, en el tiempo que asesoró al exministro Víctor Paredes entre 1991 y 1993, fue investigado por la Sexta Fiscalía Provincial Penal del Callao junto a otros médicos y funcionarios del hospital Daniel Alcides Carrión por una compra sin licitación que le costó al Estado aproximadamente 39 millones. Esto es corrupción. Aquí se ve de la forma más contraria a la ley, que señala que un caso es ilícito cuando se incumple la ley. Aquí no hay ningún problema. Para eso tenemos a muchos jueces y fiscales apristas, fujimoristas y de Solidaridad Nacional, en donde 1 más 1 son 3. Y para eso tiene la culpa, para mí, el gobierno delincuencial de Alan García, que en agosto de 1988 derogó una norma por la cual el Contralor General de la República, si había indicios razonables de enriquecimiento ilícito, ejemplo esto, ¿no?, podía levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, la ley 24801. O sea, esta ley luchaba contra la corrupción. ¿Qué hicieron los apristas? En la Cámara de Senadores estaba Jorge Lozada Estámbulo, en la Cámara de Diputados presidía con mayoría absoluta en las dos cámaras Luis Alba Castro. Esa es la porquería que ha hecho el partido aprista. Según la versión de aquella época, Carlos Moreno Chacón, habría beneficiado a Industrias Hernández, la empresa que se hizo con la adquisición en el año 1993. El caso se archivó en el 2003. En el 2013 fue imputado el delito de negociación incompatible en agravio al Estado y se le impuso una pena privativa de libertad de 4 años suspendida por 3 años, además de tener que pagar 5.000 soles a modo de reparación civil. El 2007 estuvo involucrado en la denuncia de una irregular adquisición de 59 ambulancias rurales para el Ministerio de Salud. Otros antecedentes. No es la primera vez que Moreno trabaja en el gobierno. Antes trabajó también, como ya he dicho, en estos casos. Entonces, nosotros tenemos que este servidor o funcionario público está plagado, está lleno de antecedentes ilícitos, y la norma es muy clara, que cuando se tiene antecedentes, la sanción es destitución, por Dios. Vuelvo a la normatividad del decreto legislativo 276, artículo 28. Falta de carácter disciplinario son falta de carácter disciplinario que según su gravedad pueden ser sancionados con cese temporal o con destitución previo proceso administrativo. A. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. Acabo de hablar. Los actos de inmoralidad. Artículo 32. Comisión Permanente de Procesos Administrativos. En las entidades de la Administración Pública se establecerán comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios para la conducción de los respectivos procesos. Artículo 34. Término de la carrera administrativa. La carrera administrativa termina por literal de destitución. El 18 de enero de 1990 se promulgó el Decreto Supremo número 00590 PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba el reglamento de la carrera administrativa. Artículo 150 de las faltas y las sanciones. Se considera falta disciplinaria toda acción o omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, provisiones y demás normatividad específica sobre los deberes de servidores y funcionarios establecidos en el artículo 28 y otros de la ley y el presente reglamento. La comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo 151. Las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción o omisión. Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes. A. Circunstancia en que se comete. B.
la forma de comisión. C, la concurrencia de varias faltas. D, la participación de uno o más servidores en la comisión de la falta. Y E, los efectos que produce la falta. Artículo 152. La calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, según corresponda. Los elementos que se consideran para calificar la falta serán enunciados por escrito. Artículo 159. La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario. El servidor destituido queda inhabilitado para desempeñarse en la administración pública bajo cualquier forma o modalidad en un periodo no menor de 3 años. Artículo 163. El servidor público que incurre en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso disciplinario que no excederá de 30 días hábiles improrrogables. El incumplimiento del plazo señalado configura falta de carácter disciplinario contenida en los incisos A y D del artículo 28. ¿Le ha pasado algo a esta comisión que se ha excedido de este plazo de 30 días? Por si acaso no ha habido huelga del Poder Judicial en la comisión disciplinaria, que es una entidad autónoma. ¿Usted se ha dado cuenta de esta norma médica Patricia García Funegra? Artículo 164. El proceso administrativo disciplinario a que se refiere el artículo anterior será escrito y sumario y estará a cargo de una comisión de carácter permanente y cuyos integrantes son designados por resolución del titular de la entidad. ¿Verdad? Yo creo sinceramente, médica Patricia García Funegra, que verdaderamente usted carece de apoyo legal, ¿verdad? Y esto es insultante, como lo que ha pasado con un juez, ¿no?, que libera y sale al frente Pedro Pablo Kuczynski Godard, sale el primer ministro, sale la ministra de Justicia, se le sanciona. ¿Y saben lo que ha pasado con este juez? No solamente no ha sido destituido por este Consejo Nacional de la Magistratura, que de oficio, de acuerdo con la ley orgánica, ha debido de expulsarlo. Pero hoy día, por ejemplo, he visto que han hecho un reglamento del proceso para los casos del funcionario que va a ocupar la jefatura de la OMPE, al que se le ha destituido por no cumplir con las metas. Oiga, presidente, ¿usted ha cumplido con las metas? ¿Usted es uno de los principales causantes con los demás miembros de que el Poder Judicial esté lleno de jueces suplentes? Usted no cumple con sus funciones. Pero si no tuviéramos estos 72, si mejor dicho me remontara hacia atrás, si este juez supremo hubiera impedido, de acuerdo a ley, porque ellos dieron dávidas, regalos, lo que sea, por más de 20 soles, y por eso entraron a participar en las elecciones Pedro Pablo Kuczynski Godard, que la había recontra violado, Keiko Sofía Fujimori Guche y el delincuencial Alan Lugo y Gabriel García Pérez. Tuviéramos otra cosa, por Dios. ¿Verdad? Usted, señora ministra de Salud, ¿verdad que tiene usted una ignorancia? Y lo que es más grave, tiene un montón, ya le he dicho, tiene usted un director general de asesoría jurídica del Ministerio de Salud, tiene un COAP, o sea, un comité de asesoramiento de abogados, a usted, a la ministra. Este asunto de Carlos Moreno ha debido terminarse en 2016. Inclusive la norma habla de días, no de meses. Eran días naturales, de acuerdo con el Código Civil, con la Ley de Procedimiento Administrativo General. Usted tiene que sancionar y votar a ese comité disciplinario del Ministerio de Salud. Y tiene usted la decir que ahora le corresponde a los médicos, al Consejo Médico. Esto no tiene nada que hacer. Una cosa es lo profesional de la falta
contra Hipócrates que ha hecho este condenado médico, que los ilícitos en el ámbito administrativo. Usted, como es usted una dama, quiero detener mi ira, pero usted revela una ignorancia en materia jurídica y que para eso el Estado paga, para que usted tenga los mejores asesores, por Dios. La corrupción también se ve en el Poder Judicial. Y aquí a este señor Duberly, que yo lo he denunciado ante el Consejo Nacional de la Magistratura por haber emitido una sentencia que dicen que hay duda para responsabilizar al delincuencial Alberto Fujimori en el caso de los diarios Chicha. Y ellos han ocultado. Este señor Duberly es uno de los jueces con mayor conocimiento de la jurisprudencia penal, en donde en el año 2009 confesó Fujimori de las resoluciones supremas que firmó para sacar $4 millones para pagar el Canal 10 y la página editorial de Expreso. Ahí está Pariona, ahí está Javier Villestein, está Neira y no me acuerdo del otro más. Son 5. Yo los he denunciado, ¿verdad? Los he denunciado porque han afectado la ley de carrera judicial, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Es como que a un mecánico, ¿no?, de autos no pueda distinguir a una moto de una camioneta 4x4. Así es. Y los periodistas, y Jaime de Altao, Saldo Mariate, Mónica Delta, etcétera, ¿no dicen nada? Lo callan, porque me imagino que los dueños dicen, no, hay que mantener este tipo de políticos corruptos, nos favorece, ¿verdad? Podemos sacar algo en contra de la ley, hablando ahí. Ese es el Perú, señoras, señores, ¿verdad? Este Consejo Nacional de la Magistratura, y voy a leer una parte de mi programa anterior, no solamente violan la Constitución, el Poder Judicial, los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, sino también la ley, a lo cual se unen las habituales huelgas de los trabajadores del Poder Judicial en octubre, noviembre, diciembre de cada año judicial y hasta enero del próximo año. Increíble, lo que forma un estado de cosas gravísimo, que los presidentes de la República y continuos congresistas del Perú que no admiten su revocatoria han puesto en la Constitución. Todo el mundo puede ser revocado, menos ellos. Increíblemente, ¿no? Tremendos sinvergüenzas, les gusta la plata, que le venga la plata sola, por Dios, ¿no? Increíble. Estos presidentes de la República, estos congresistas del Perú, que cada año no hacen absolutamente nada por resolver esta situación, porque cobran mensualmente sus sueldos, sus gratificaciones, tienen todos los días movilidad y resguardo personal policial, desayuno, almuerzo, comida, viajes, todos los años. Yo le he señalado que este Guido González Grado, ahorita voy a saber el nombre de este presidente del Consejo Nacional, ha tenido 6 viajes y uno de ellos repetido al extranjero. Y se mata cambiando los reglamentos, ¿no? Como decía alguien, preferible es una mala ley y un buen juez que una buena ley y un juez o fiscal fujimorista o congresista aprista o de Solidaridad Nacional
o del tremendo plagiador César Acuña Peralta. Todos estos gastos de estos políticos o funcionarios públicos, nada de políticos, son funcionarios públicos porque tienen y gobiernan el Perú, gobiernan, el presidente gobierna toda la administración pública, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Incluyendo a esta ministra Patricia García Funegra, es fúnebre para mí esto en el ámbito de la salud, por Dios. Estos congresistas, este presidente del Poder Judicial, el anterior creo que salió, no sé en qué publicación, había obtenido su doctorado, Bamba le decía, Víctor Ticona Pastillo. Entonces, todos estos gastos de estos funcionarios públicos los pagamos los peruanos y peruanas, hasta los más pobres, con el dinero del impuesto general a las ventas que pagamos en 18%. Dice que en julio salió una norma hoy día que se va a reducir a 17%. Todos los peruanos y peruanas pagamos este impuesto general a las ventas con el que se pagan estos sueldos mensuales, estas gratificaciones, estos viajes a estos funcionarios, que en este año van a ser más de 100.000 millones de soles que se recaudará por el impuesto general a las ventas. Esta inacción laboral del Poder Judicial perjudica gravemente a los abogados y abogados patrocinadores por lo general. O sea, tenemos clientes que tienen un litigio en el ámbito judicial. Por lo general no se cobra mensualmente. Y si no hay atención judicial, ¿de qué viven los abogados y abogadas? En donde también estas huelgas perjudican a millones de litigantes, a todos los cuales no nos viene la plata sola, como los casos de Lavajato, de gobiernos presidenciales delincuenciales, Alan Lugo y Gabriel García Pérez, Alejandro Toledo Manrique, Moisés Ollanta Tazo y Pedro Pablo Kuczynski Godard. En el caso Odebrecht, he visto ahí un informe terrible y quiero insistir en esto. Usted como político es de lo peor, señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Si usted iba a seguir actuando políticamente, al terminar su mandato como primer ministro de Alejandro Toledo Manrique, usted creó una ONG, Agua Limpia, para pedir donaciones a las empresas mineras. O sea, tiene usted un conflicto de intereses, tiene usted un compromiso terrible con él. Por eso usted lo primero que hace es irse a Tía María. Usted con esa posición está dando una situación pétrea, sólida, ¿no?, a su gobierno para instalar, ¿no?, Tía María en Arequipa. Espero que los del Valle del Tambo, al igual que lo de Conga, defiendan su legítima posición. Y en este caso también he visto una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determinando la desactivación del 13º juzgado permanente. Yo digo, es irracional. O sea, amputan, desactivan un juzgado y el problema no es solamente eso, que queda a la deriva y por varios meses. Yo he tenido casos, ¿no?, en donde un asunto que se había ganado pasó del 15 juzgado al 26, pero se demoraron como 3-4 meses y 6 meses para llevar el expediente que se perdió.
Esa es la culpa, es del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, que no cumple con nombrar a los jueces titulares. Por eso el Poder Judicial, ¿no? Tiene la facultad también, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no?, de hacer estos cambios, pero son irracionales porque afectan a los litigantes, afectan a los abogados y abogadas patrocinadoras. Simplemente ellos no piensan. Señor Duberly, usted cobra sus 12 remuneraciones, su gratificación, su pavazo, ¿no?, etcétera, ¿no? Tiene usted movilidad y resguardo personal, come, ¿no?, con dinero del Estado, ¿no?, tiene sus viajes, ¿no?, no le importa nada.